Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del módulo de plan de emergencias. Chicuelos, no sé, de antemano les voy a pedir disculpas porque hoy no estoy, ustedes no tienen la culpa, pero sinceramente estoy con el ánimo en el piso porque me acaban de hackear mi cuenta de Google. Acabo de perder mi correo, el Classroom, eh, mi canal de YouTube, mi trabajo de los últimos 15 años. Bueno, de perder no, porque bueno, ya pasé una reclamación, esperemos que sea positiva y que pueda recuperar pues toda mi información y después pues me tocará comprar algún elemento de seguridad para que no me vuelva a pasar semejante vaina. Y esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, pero afortunadamente, pues como les decía antes de iniciar la grabación, como el link estaba creado desde otro correo y y ya tenía listo el material de este fin de semana, entonces, pues afortunadamente estamos acá. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar entonces sobre los planes de emergencias y simulacros. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a identificar perdón, se me fue de más. Vamos a identificar algunos requisitos legales que exige el desarrollo de los planes de emergencia. ¿Por qué digo que algunos, chicuelos? ¿Ustedes se acuerdan hace 8 días que vimos? ¿Qué fue lo primero que vimos? Pues obviamente después de lo del tema de hablar de las reglas de clase, recordarlas. ¿Ustedes se acuerdan exactamente qué vimos en la última, en la inicio de la clase anterior? Discúlpenme. En el inicio de la clase anterior que vimos, que vimos exactamente qué fue lo primero, el primer ejercicio que yo les mostré. ¿Quién me recuerda? No todos a la vez, por favor. Lo de la guía, Sire. Ok, no, eso fue lo que les recomendé que leyeran, pero lo primero que vimos en la clase anterior, ¿qué fue? ¿Con qué Lo, iniciamos? lo de la resolución y la norma, no. Correcto, con el normograma. Y si se acuerdan que hay dentro de ese normograma hay unas cosas que eran específicas para Bogotá. Sí, pero algo recordamos. Exacto. Entonces el tema es que, ¿por qué digo que algunos requisitos legales? Porque hay otros requisitos legales para esos planes de emergencia que son muy, muy específicos de el sitio donde ustedes vivan. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, porque en cada municipio que se encuentren habrá algún acuerdo municipal o algún acuerdo distrital o alguna resolución de la alcaldía o alguna cosa que esté más allá de las normas generales. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando vamos a hablar de esto de los temas de los planes de emergencia. ¿Listo? Bien, la idea es que identifiquemos conceptos generales y elementos comunes relacionados con los planes de emergencia y simulacros, que conozcamos, así sea de manera un poco superflua, porque pues, el tiempo de los módulos es muy corto, algunas metodologías, por eso les insistí y les voy a seguir insistiendo, léanse esa guía del CIRE, léanse eh, bien ese ejercicio, porque ahí pues vamos a tener pues como mayor claridad con las cosas que debemos desarrollar y sobre todo vamos a solventar primero que todo las generalidades, que es lo más importante. Y pues la idea también es como que ustedes tengan algunas herramientas para programar, planear, ejecutar, evaluar eficientemente los planes de emergencia. ¿Listo? Y sobre todo con la guía del CIRE. La guía del CIRE es su Biblia en este caso. ¿Listos? Entonces, tenemos que hablar de referencias normativas que obligan a tener un plan de emergencias. Entonces, ya las hicimos hace 8 días. Eh, Vamos a hablar hoy de los conceptos generales. En otras sesiones vamos a hablar de la socialización. Y recuerden que para el final de los módulos vamos a hacer una socialización
el tema de nuestro plan de emergencias familiar, ¿no? Recuerden que ese es un trabajo que les vamos a dejar, que les voy a dejar así al final del módulo. Listo. Entonces aquí vamos a repasar rápidamente. Entonces tenemos en el marco normativo nacional la ley novena, que es el Código Nacional Sanitario, y de ahí para allá se desprenden otras disposiciones de las que hablamos hace 8 días, sino que digamos aquí quiero que ustedes cuando miren la diapositivas repasen esto, repasen todo este marco normativo que les dejé aquí, digamos que aquí incluye un poquito el normograma, y pues empezar con él, pues ya hablar del tema. Regálenme un segundo, que es que estoy aquí, como les digo, estoy un poquito desvirolado el día de hoy. No, sí estoy bien. Listos. Entonces, aquí llamamos emergencia, definición de diccionario. Todo evento identificable en el tiempo que produce un estado de perturbación funcional en el sistema. Esto ya lo habíamos hablado la clase anterior, ¿no? Entonces, miren esta imagen. ¿Sí? ¿Qué es esta? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me describe esa imagen? Una avalancha. Bueno, sí, una avalancha, pero Arrasó con las casas. Es una emergencia natural. ¿será que es una emergencia natural? Entonces, ¿qué Un dicen? desastre. Desastre. ¿Un desastre natural? ¿Será que sí? ¿Será que Sí, no? esa es la consecuencia del ser humano, pienso yo, ¿no? Digámoslo Es de la- en términos técnicos, ¿será de causas naturales o antropogénicas? antropogénicas. Sí, qué dicen ahí? Déjenme en el chat, o antropogénicas o naturales. ¿Mm? Entonces, si no estoy mal, esto era creo que algo de una escuela. Entonces recuerden, ojo con el tema y es dónde estamos construyendo, con qué materiales y cómo tratamos los alrededores, ¿no? Por ejemplo, este tipo de desastres, ¿por qué se produce? Porque maltratamos las cuencas. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes recuerda cuántos metros tiene que haber desde el cauce de un río hasta la primera construcción? ¿Como 30? Es correcto. Dígalo con seguridad que está bien. No es como 30, No, es que son 30. no lo dije con seguridad porque, si no estoy mal, del eje de carretera también hay como 25, hay una norma o algo Hay así. varias delimitaciones, pero básicamente está entre 30 y 50. Pero, ojo, hay una cosa. O sea, legalmente son entre 30 y 50, dependiendo del tipo de construcción y demás, que si es carretera, que si es casa, que si es edificio, que si es no sé qué, que si es hospital. Sí, tú tienes toda la razón. Pero hay un pequeño detalle de fina coquetería con esa vaina y es, a veces eso no es suficiente. A veces ni 50 metros son suficientes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada terreno tiene unas características muy específicas. Por eso yo les decía que eso de los planes de emergencia tipo, ¿se acuerdan? En la clase pasada yo les decía, eso de los planes de emergencia tipo paila no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque todos los escenarios no son iguales. No hay escenarios ni siquiera que sean muy parecidos. Cada uno toca analizarlo desde su propio y particular punto de vista. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Muchas rondas tienen un candal tan alto que ni siquiera con 100 metros de ronda logramos tener seguridad. O sea, así se los digo todo. Pero como a veces no tienen en cuenta eso para hacer los planes de emergencia, entonces, por ejemplo, si yo fuera a elaborar un plan de emergencias para este sitio antes del desastre, yo lo primero que hubiera mirado es, bueno, ¿a dónde está al pie de un río? O qué hay aquí al pie cerca, o cómo está esa montaña que está ahí detrás en la parte superior izquierda. ¿Sí?
Entonces yo digo, uy, no, hay remoción en masa, yo no le hago plan de emergencia, yo le hago es plan de evacuación porque esto hay que desalojarlo. ¿Mm? Por eso les digo siempre que muy en cuenta todo el tema de la ética, ¿no? Porque puede que haya un plan de emergencia que le digan a uno, sí, realícelo, o que su empresa le esté pagando, pero hay que decir las cosas como son, ¿no, Paila? Aquí no hay que hacer plan de emergencia, aquí hay es que hacer reubicación porque esto se nos va a venir encima. ¿Mm? O sea, les cuento, hubo gente tan mal de la cabeza que después del desastre de Armero planteaban reconstruir el pueblo. ¿A quién se le ocurre reconstruir el pueblo después de lo que pasó? Ese pueblo no se debe reconstruir, por la sencilla razón de que así sean 100 años o 150, va a volver a pasar lo mismo. Va a volver a haber una erupción, va a volver a haber una avalancha y va a volver a pasar por el mismo sitio. Y si hay algún genio que quiere reconstruir esa vaina, baila. Vamos a tener la misma tragedia otra vez. ¿Mm? Hay sitios que deben ser abandonados, porque las condiciones no dan. ¿Listo? Si van teniendo preguntas, me van diciendo, ¿no? Desastre es el resultado que desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos, perdón, ahí creo que fue que la letra quedó blanca con el fondo, porque le cambié el fondo y creo que quedó blanca, no intencionales, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos naturales causan daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad que exige del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Esta es de definición de diccionario con la cual yo no estoy muy de acuerdo. Me voy a devolver a la foto. ¿Qué onda la foto? Listos. Dice la definición de diccionario, la definición del Sistema Nacional de Emergencias, que esto es... ¿cómo se dice? Que esto es un desastre no, o sea, que son causas antropogénicas no intencionales. Yo no llamaría no intencional a quien puso esa escuela o esa casa en ese sitio. Creo que es una escuela. ¿Mm? O sea, lo primero que usted tiene que ver, y más si va a ubicar niños, que es pues que sea el sitio más seguro y accesible de la población. Ahora, recuerden que también hay poblaciones que las colocaron totalmente en sitios que nada que ver, ¿sí? ¿Recuerdan qué municipio hubo que reubicar totalmente? Hasta ahora haciendo el ejercicio de volver a reubicarlo. ¿Un pueblo entero? Armero. No. Armero ya dijimos y vuelvo y lo reitero, Armero es un absurdo el que quiera reconstruir Armero. No, más San acá, Andrés. en el gobierno Santos. San Andrés es otra historia, San Andrés es una bomba de tiempo también en eso de las emergencias. Pero no, un pueblo que tuvo que ser reubicado en su totalidad. ¿Ese era de Cundinamarca, si no estoy mal? No. No. ¿En el Tolima? No adivinen, si alguno sabe y si no, No, pues, profe. Arivia, es que o sea, yo sé cuál es porque el nombre es como muy raro. Profe, Guatapé. no. Bueno, ese es otro sitio que hay, Dios mío. Pero no. Gramalote en Santander. Gramalote en Santander. Gramalote. Ese pueblo básicamente hubo que reubicarlo por completo, porque estaba en una, o sea, ahí es donde se nota que fundaban pueblos y hacían construcciones donde les pegaba la gana, ¿sí? Y Gramalote fue uno de esos sitios en los que nunca se debió haber construido. Hay sitios en los que nunca se debió haber construido, miren. Sí, ahí se murieron 3.300 personas. 3.300 personas tuvieron que ser reubicadas. Y eso todavía están en eso,
y ustedes saben cómo se demora el gobierno en hacer ese tipo de cosas. Bueno, eso ha sido un chicharrón. ¿Mm? Pero básicamente ese pueblo no debería haber estado donde estaba, ¿sí? Ya lo están refundando, pero bueno, yo no sé, yo tengo mis dudas acerca de esa reubicación también. Cindy, te escucho. Profe, otro también es allá en Mocoa, ¿no? El desastre que hubo, ¿no? Para allá iba con el tema y es, ¿a qué genio se le ocurre hacer una ciudad y una ciudad capital en la desembocadura de un río? O sea, ¿a qué genios se les ocurrió construir Barranquilla, eh, Mocoa? O sea, es que ¿a quién se le ocurre construir en la desembocadura de un río, por Dios? O sea, hay que ser muy ido de la cabeza para hacer eso. Sí, o sea, baila, o sea, hay que tener ¿qué? Una lógica. Una lógica, correcto. Muchas gracias y me perdonarán que hoy estoy peor que otros días. Miren, por ejemplo, Mocoa. Bueno, este es Mocoa en el mapa, pero Mocoa se extiende más para acá, como hacia la. Sí, miren, y estamos aquí cerca de la desembocadura de un río. Y miren el río, el aumento de caudal que sufre justo en el punto donde está Mocoa. O sea, lo hicieron en la zona más caudalosa, que quiere decir que básicamente en la zona de inundación. ¿Sí? O sea, así de Profe, pendejos y son en este lo peor país. es que esa quebrada pasa por toda la mitad del pueblo. Que yo conocí Sí, ese sí, pueblo y o sea, así de pendejos son. Sí, regálenme un segundo, vuelvo y Mocoa, Putumayo. Sí, así de pendejos son. Entonces, grave la cosa. ¿Sí? Entonces estamos en una zona, ahí creo que están viendo el mapa bien, sí, pero cuando vemos las fotografías, el mapa no nos muestra la total extensión de esto, ¿sí? Y Mocoa ya se extendió por aquí en otra zona y por aquí hay otras quebradas, ¿sí? O sea, y ustedes si se dan cuenta en este tema de Mocoa, cuando vean el tema de mapas o cosas del desastre, se van a dar cuenta, creo que están viendo aquí la pantalla, sí, se van a dar cuenta que las zonas donde más hubo inundaciones y demás, fue las zonas donde talaron más árboles. Sí, las zonas donde hubo inundación fue donde más talaron árboles. Miren, es que a quién se le ocurre hacer miren aquí, por ejemplo, en esta imagen, espera a ver si la puedo compartir esta imagen. Mm, abrir imagen. Ay, Dios, abrir imagen en una pestaña nueva acá. ¿Mm? La naturaleza está reclamando su derecho. Sí, claro, sí, claro. Y vamos a hablar de una cosa, y ahí viene, ahora que tú lo dices, yo te lo voy a decir en términos técnicos, ¿sí? A lo que tú le llamas que la naturaleza está reclamando sus derechos. Yo se lo digo, profe, porque yo vivo en Puerto Asís, más allácito de Mocoa. Oh, imagínese. Póngale. Y, y el río Putumayo, por lo menos en Puerto Asís, dice la historia o dicen los mayores o como lo entendamos que el río pasaba como quien dice por el pueblo, por Puerto Asís, por la ciudad. Y unos genios, dijo usted, lo echaron para un lado y ahora el río está desbórdese, queriéndose meter al pueblo. Claro, miren aquí Puerto Asís. Otros genios que construyeron otra cosa en medio ¿sí? En medio Del río Putumayo. de dos ríos, sí, en medio de dos ríos, ¿sí? Y miren, esto que hay aquí, si ustedes se dan cuenta en el mapa, y eso que los mapas de Google no es pues que sea la locura, pues, pero miren, todo esto miren esta escuela aquí al pie del río, son unos genios.
Esto que hay aquí, cuando usted empieza a ver esto, esta joda, estas curvitas en los ríos se llaman meandros. ¿M? Sobre todo cuando es una curva que va y como que se devuelve, así como esta, o que empiezan a armar estas islas, estos se llaman meandros. ¿Qué pasa cuando hay un meandro en un río? Ese es el punto donde el río se va a desbordar y las laderas, las zonas de al lado son cienagosas, son zonas inundables. ¿A quién se le ocurre poner una ciudad en una zona de estas? La ciudad tenía que haber estado, no, pero es que miren esta vaina, o sea, ¿dónde ponemos aquí una ciudad que no quede en medio de dos afluentes? ¿Dónde carajos? En Putumayo. ¿Por acá? No, Putumayo es mucho, por lo menos Orito, está el río Orito por el lado, está el río Yarumo, La Hormiga tiene el río Guamués, mejor Miren dicho, ahorita eso acá, otra zona de meandros, por si acaso no. me está dando duro, profe, pero bueno. Sí, miren, otra zona aquí, miren. Aquí está. Entonces aquí hay, y miren, y aquí hay una zona que que está un poquito más alejada, pero aún así graves. Miren esta zona aquí, hasta la sede de vainas públicas y vean. Entonces, No, pero tú sabes que estos pueblos allá son muy lluviosos, o sea, lo que es Villagarzón llueve literal casi todos los días. Mocoa todos los días llueve, o sea, ya esa no, y zona es es... que no solo es que todos los días llueva, es que iba, cuando su compañero dijo que la naturaleza está reclamando lo suyo, iba a contarles una cosa, a explicarles un término técnico, lo que dijo su compañero, pero en términos técnicos. Esa vaina que dice, a la que él menciona, la naturaleza reclama lo suyo, eso se llaman periodos de retorno, ¿sí? Entonces, cada 5, cada 10, cada 15, cada 20, cada 50, cada 100 años, hay eventos naturales que se repiten. ¿Qué pasó en Mocoa? Eso era un quinquenio de lluvias, o un decenio, ¿sí? De lluvias. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en Cundinamarca, en la laguna de Fúquene? Cada 5 años se inunda. ¿Por qué? Porque cada 5 años la naturaleza dice, oiga, vamos a botarle tanta cantidad de lluvia. ¿Sí? Y eso pasa en todo. Miren, yo se lo venía diciendo a alguien y se lo venía diciendo a mi familia y me dijeron, oiga, usted tenía toda la razón. Yo les venía diciendo a mi familia, está demorada una pandemia. Como desde 2012, 2013, yo les venía diciendo, está demorada una pandemia, está demorada una pandemia, está demorada una pandemia. Sí, ¿y cuándo fue la última pandemia así, antes de eso? 1918, la gripe española. ¿Cuándo tuvimos la siguiente pandemia? Se nos demoró 2 años, pero ahí está, 2020, 2019. ¿Mm? Todos los eventos naturales, ¿sí? Todos los eventos que tienen que ver con la biosfera tienen periodos de retorno. ¿Sí? La naturaleza tiene unos ciclos ahí muy específicos. Entonces, ese tema de las lluvias, eso se refiere a eso, a ciclos de retorno. Y las amenazas y las catástrofes también hay que mirar esos periodos de retorno. Ya te doy la palabra, Ingrid, para hacer nuestros planes de emergencia. Ingrid, te escucho. O sea, profe, que como se dice que el virus que hubo en el 2018, que fue la gripe, o sea, que al 2022, más de 100 años, o sea, que cada 100 años se repite algo así. Sí, más o menos. Ah, ok, o sea que para el año En ese caso, 1120. sí. O sea, sus nietos o bisnietos van a chupar una pandemia. ¿Sí? Ahora, eso Ah, también tiene otros factores que pueden reducir esos periodos de retorno. Por ejemplo, los periodos de retorno de lluvias e inundaciones se están reduciendo en la naturaleza por el pinche cambio climático. Y eso no es una cosa accidental, eso es una causa antropogénica y es una acción total y completamente culpa de todos los seres humanos. Ya sea que en mayor o menor medida contaminemos, pero es culpa de todos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, esos periodos ese periodo de 100 años podría reducirse incluso a 50 años si tenemos en cuenta que el cambio climático está trayendo especies
a sitios donde antes no las había. Entonces, por ejemplo, ya se están reportando casos de Aedes aegypti en municipios que creíamos de tierra fría. ¿Sí me hago entender? Bien. Entonces, y las causas antrópicas, listo, perfecta la retroalimentación ahí. Y las causas antrópicas yo no considero que sean no intencionales, porque básicamente todas las acciones que nosotros hacemos son intencionales. Construimos la carretera, pues con la intención de pasar. Construimos la casa, pues con la intención de vivir. Construimos la escuela con la intención de educar. Todo lo que nosotros hacemos es intencional. Dice aquí, amenaza, condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socionatural o antrópico, y vuelve y hablan de lo no intencional, porque aquí nos hablan siempre de lo no intencional y lo van a encontrar mucho, y en del CIRE también lo van a encontrar mucho, porque hablan es como de, es una causa antrópica no intencional, pero nos hablan de la intencionalidad, no sé, como una bomba, un daño ocasionado por vandalismo y todo eso. Pero básicamente cualquier daño antrópico termina siendo intencional de una u otra manera. Más bien yo cambiaré ese no intencional por indirecto, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo. Entonces aquí, por ejemplo, el deslizamiento de vías, la inundación, no sé qué. Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición de sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de los sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos peligrosos. ¿Mm? Por ejemplo, aquí nos ponen, aquí en la fotografía ponemos el tema de estos niños que parece que están en situación de abandono, ¿sí? Entonces están en situación de vulnerabilidad. Pero hablando de desastres naturales, por ejemplo, la gente que construyó cerca al volcán, ¿sí? Están en condición de vulnerabilidad o que tienen sus territorios, están en condición de vulnerabilidad. Son susceptibles aunque no sea una cosa que pase frecuentemente. ¿Qué es un análisis de vulnerabilidad? Es un proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza física. Voy a poner un ejemplo. No mentiras. Pongan los ejemplos ustedes. Quiero escuchar un ejemplo de esto que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluarían ustedes o un ejemplo de una mayor o menor vulnerabilidad en algún caso, ¿no? Y vean esta grafiquita acá. A mayor la vulnerabilidad aumenta a medida que disminuye la capacidad de reacción. Y viceversa. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de una condición que, por ejemplo, aumente la vulnerabilidad porque disminuye o porque disminuyó o porque se tiene poca capacidad de reacción? A ver, Joana, pero quiero un ejemplo más concreto. A ver, yo voy a poner un ejemplo y ustedes ponen los otros. A ver, ¿cómo les pongo? Bueno, en una inundación, ¿pero qué? O sea, quiero el ejemplo más completo, Clara. Póngale cuidado. En casi todas las ciudades grandes del país y en algunas intermedias, hay algo a lo que se le llama zonas industriales, que básicamente es donde están las fábricas. ¿Mm?
Pongamos el ejemplo entonces de dos fábricas. Entonces, fábrica número 1 en una zona industrial número 1, X, en la ciudad número 1, está rodeada de otras fábricas que no tienen los mismos elementos de protección, que no tienen los mismos planes de manejo, etcétera, etcétera, que tienen ellos. Y aparte, la capacidad de reacción pública, bomberos, gestión del riesgo, todo es reducida porque es una población, digamos, pequeña. Digamos que una población de 200.000 habitantes o 150.000. Hay un incendio en la zona industrial. No específicamente en la fábrica de X que estamos tomando de ejemplo, pero sí cerca. Fábrica número 2 está en una ciudad capital. Está la reacción del cuerpo de bomberos de esa ciudad capital es bastante alta y toda esa zona industrial está organizada para hacer ejercicios conjuntos en materia de prevención del riesgo. Entonces, todos tienen sus brigadas, todos tienen, contrataron sus servicios de extintores con empresas certificadas, todos tienen su, ¿cómo se dice? Su espacio específico para esas capacitaciones, todos tienen aspersores en el techo para el tema de los riesgos de incendios, todos usan materiales aislantes en sus paredes y demás, ignífugos. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la mayor vulnerabilidad? ¿Y cuál es y a su vez, cuál es la que tiene menor capacidad de reacción? ¿El 1 o el 2? El uno No es todos a la bueno, vez. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché claro. El número 1 es bueno, ¿no? Al revés. El número 1 es el que tiene mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está preparado, pero sus vecinos no. Así que lo pueden afectar. Está en un municipio de rango bajo que no tiene un cuerpo de bomberos que puede que no sea adecuado. Mientras que el otro está en una ciudad, todos los vecinos de la zona industrial están igual de preparados. La reacción del cuerpo de bomberos es más rápida porque es una ciudad capital y así que hay más personal y más presupuesto. Entonces, en el primer ejemplo, en esos municipios pequeños o en esas zonas industriales que a veces se forman porque sí y no porque el plan de ordenamiento territorial lo determine, es donde empezamos a tener problemas de riesgo. Chicuelos, pilas con eso. Ojo que era un ejemplo muy sencillo. Bien. Profe, pero yo no entiendo una cosa, digamos, el rango de vulnerabilidad, pues, listo, se califica por números, pero también va alta, mediana y baja, ¿cierto? O eso ya no. ¿Verdad? El rango de vulnerabilidad, Sí, señora, lo que estás diciendo es correcto. mm, entonces ahí, ¿qué sería? El 1, rojo. Para mí el uno sería rojo y el otro sería verde. O sea, no habría un intermedio. Digamos que Vale. para el ejemplo no puse un intermedio. Sí, para hacerme entender. Porque precisamente que quería que analizaran. Entonces, acuérdense, siempre que hay menor capacidad de reacción, es más probable que las amenazas sean más altas. Siempre que hay un menor nivel de preparación, la vulnerabilidad aumenta y por ende aumenta la amenaza. Voy a poner otro ejemplo, y no con riesgos naturales, sino con cosas más comunes. Doña María y doña Juana, y ambas tienen niños, qué sé yo, niño de 6 años, así como el mío. Entonces, doña María y doña Juana están comiendo en un restaurante con sus hijos y están comiendo albóndigas. Y resulta que este par de chicuelos o chicuelas
se pasaron una albóndiga entera y se les atoró en la garganta. Doña María se sabe la maniobra de Heimlich. Doña Juana no. Doña María guarda silencio, guarda la calma y hace preguntas a su hijo, a su hija, para saber en qué condición se encuentra o si puede responder. Doña Juana empieza a gritar como loca por todos lados. ¿Cuál de los dos niños es más vulnerable, el hijo de Doña María o el hijo de Doña Juana? Doña Juana. A Juana. Correcto, chicuelos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay dos condiciones: mantener la calma y estar preparado ante una eventualidad. ¿Mm? Entonces, si usted no está preparado ante una eventualidad y sobre todo si no está, mire, la mayoría de las víctimas en algún proceso de emergencia, en alguna contingencia, ¿sí? Son por esos dos factores, o por falta de preparación, o por falta de calma, o por falta de las dos. ¿Sí? Yo les voy a contar. Tenía como, a ver, espérenme, hago cuentas hace 29 años, ¿cuántos años tenía? 13 años, 12 años. Para que hagan cuentas, tengo 43. Digo, para que no hagan cuentas. Y resulta que el señor Carlos Pizarro León Gómez estaba en la iglesia más famosa de esta ciudad, que es la iglesia del 20 de julio. Y iba a hacer un acto de campaña ahí, en la plazoleta. Y resulta que a algún genio se le ocurrió guardar la pólvora que iban, cuando eso no había prohibición de usar pólvora, la pólvora que iban a usar que para hacer la celebración de la campaña del hombre, en un segundo piso, en un salón sin cortinas, donde daba la luz. Pues el vidrio hizo efecto lente y ¡pah! De un solo cacharrazo se toteó toda esa pólvora a la vez. Pues ha sabido salir corriendo toda esa gente como una loca, pues pensando que era una bomba y un atentado, aunque como ustedes saben, el atentado fue después en un avión. Y entonces mi señora madre, había como un pasillo de salida, pero ella me coge, se pega a la pared y me pega a mí a la pared. ¿Sí? Entonces, después de que sonara el bombazo, entonces ella se pega a una pared, me pega a una pared, ¿sí? Me pone la mano en el pecho y no me deja mover de ahí. Y empezamos a ver que me golpeó, que dónde está mi niño, que mi niño se me perdió, que si no han visto un niño así. Mamá y yo salimos caminando lo más frescos de la vida, sin un rasguño. ¿Mm? Pero con el susto, todo el mundo lo único que hizo fue reaccionar a correr como unas locas. Entonces hubo niños perdidos, gente que pasó por encima de otra gente en las escaleras, gente que por el afán pues se fue, gente que casi atropellan los carros cuando salieron a la vía porque salieron hacia la loca. Baila. Falta de preparación y falta de calma. Otra vez también nos pasó, tenía yo como 6 años, se incendió el bus, fuimos los últimos en bajarnos y ni siquiera nos alcanzó a dar el calor, pero sí hubo un poco de gente cascada, gente que se tiró por las ventanas. Y fuimos los últimos 2 en bajarnos del bus. ¿Por qué? Porque había calma. Ingrid. Profe, pero es que yo digo una cosa. Por ejemplo, bueno, lo que usted dice del bus, ¿y qué tal que explote de una vez y usted dice que fueron los últimos? Por eso es que yo digo que la gente toma la reacción de salir rápido antes que explote. Donde explotó de una vez, ¿qué? Baila. Y donde no pero no explotó. Y hubo 5 personas al hospital solo porque los otros pasaron por encima de ellos. ¿Y cómo sabe uno que no va a explotar? Es que ese es el problema, profe, por eso esa es la reacción de la gente. Y ahí es donde va mi punto de la preparación. ¿Sí? Cuando hay un incendio, ¿sí? Sobre todo si hay un incendio en el motor,
cualquiera que medio conozca algo de mecánica, y eso que yo soy una bestia para la mecánica, sabe que el tanque no está nunca cerca al motor, así que la probabilidad de explosión es casi nula, a menos que se incendie todo, absolutamente todo. Lo que se prendió en ese incendio, el aceite, que se iba adelante, que va en el motor. Para que estalle el tanque, tendría que haber llevado la flama al tanque. Si uno conoce algo de vehículos, sabe que la flama no va a viajar por entre la tubería porque pierde oxígeno. Tendría que haberse incendiado todo el bus hasta atrás, cosa que no pasó, ese bus no estalló. ¿Mm? Y recalentarse tanto el tanque, que está en la parte de atrás, no en la parte del frente, que es donde está el motor, para haber estallado. Pero eso solo lo sabe usted si está preparado. Y solo puede usar esa preparación si tiene calma. ¿Se pillan cómo es la vuelta? ¿Ahora sí me hice entender? Bien. Perdón. Entonces dice alarma. Un aviso de alarma es una señal por medio del cual se le informa a la comunidad para que sigan las instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real e inminente de una amenaza. Lo que no usaron en Armero. En Armero no dieron la alarma. Y podemos que mucha gente no supiera qué hacer, pero hubiera salido corriendo, hubiera evacuado. Y pues pasó lo que pasó. Y así en muchos otros municipios. En Gramalote también se demoraron en dar la alarma. En Putumayo también se demoraron en dar la alarma. Alerta. Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno con el fin de que las entidades y la población activen procedimientos de acción preventiva. Ojo, mis niños, esto es pregunta de parcial, después no me va a decir, pero usted no lo dijo, profesor. Lo dije en la clase anterior y lo voy a decir otra vez para que se le recuerde y que conste que les estoy diciendo que eso va a ser pregunta de parcial. Después me van a decir que no les dije. Resulta que parejos tengan en cuenta una cosa y es no solamente las autoridades son responsables de este tema, de este proceso. Todos, absolutamente todos los que habitamos este país somos responsables del proceso. Que el Estado tiene unas responsabilidades, pero es que resulta que los ciudadanos también. O sea que básicamente todo el mundo es responsable de los procesos de prevención y atención de emergencias. Sí, empezando que en la ley, si usted no, hay una cosa que se llama, ¿cómo es? Omisión de auxilio. Entonces, si usted pasa de un accidente y usted, dentro de sus posibilidades, no es que le estoy diciendo que vaya y se meta a atender el herido, que abra el carro roto y haga torniquetes, pero dentro de sus posibilidades, si usted no hace un ejercicio de auxilio, eso se llama omisión de auxilio, eso tiene cárcel, creo que son como 6 años, 10 años de cárcel, una joda, si no me acuerdo bien. Estoy, baila, estoy re disperso hoy. ¿Por qué me refería? Yo estoy, miren la última frase. Y la población involucrada active los procedimientos de acción preventiva establecidos. Tenemos alerta naranja en el volcán. Y esta es la hora que un poco de gente de población dice, yo no evacúo, yo no me voy de mi casa. Entonces la autoridad puede decirlo hasta misa, pero si la gente no colabora, pues suerte, después no se van a quejar que se los llevó la avalancha. ¿Mm? Hay que tener en cuenta ese tipo ¿de qué? Cosas Profe, es que ahí en lo del volcán o sea, se acuerda uno mucho de los términos que utilizaba también la gente en lo de Armero. Por eso pasó lo que pasó, la gente tampoco no quiso evacuar y llegó un momento que miren todo lo que pasó y ahí sí, ya para qué. Sí. Porque nosotros mismos somos responsables, lo que usted dice, todo el mundo somos responsables porque pues de igual manera tampoco pues el gobierno nacional o todos los que estamos involucrados como tal
en la acción de riesgo, pues tampoco puedo obligar y sacar la gente si la gente no quiere, pues ya es sí, Es que ya es. hay una falla en la legislación, Ajá. ¿sí? O sea, lo que tú dices es cierto. No pueden desalojar a la gente así a la brava. Eso es un problema. Debería la Claro, porque normativa decir, en caso de riesgo inminente, si la persona no evidencia el riesgo y la autoridad competente demuestra que sí lo hay, el desalojo es obligatorio. Debería haberlo. Debería haber un proceso que nos dijera eso. ¿Sí? Ahí alguien levantó la manito. Diego. Sí, pero para complementar lo que dice la compañera Cindy, pero es que muchas de las personas no desalojan o no evacúan es porque por el miedo que no saben a dónde van, porque el gobierno les promete como un albergue temporal, pero realmente los dejas como a la herida, como que defiéndanse como puedan. Entonces mucha gente se basa en que corren el riesgo y que si las cosas van a pasar y van a terminar con ese final, pues como que lo hacen, ¿sí me hago entender? Porque Claro, es yo que te el entiendo gobierno, perfectamente, pero ahí hay que tomar una decisión. Me voy a la calle o me voy al cementerio? sí, sí, pues muchos ya están en esa opción, eso, pues que sea lo como dice, que sea lo que Dios quiera, que es el lema que utilizan muchas personas y como que a algunas les favorece y otros no pueden contar como el cuento diferente. Sí, o sea, pues es que hay que analizar el tema. O me voy a la calle o me voy al cementerio. O me voy sin una garantía de que me van a reubicar, o me voy al cementerio después de que el derrumbe se me lleve por delante a mí y a mi familia por no haber querido evacuar. Y por ahí hay un video o algo así que anda rondando, por lo menos un señor le preguntan que por qué no evacúa y dice que no, que quién le ordeña las vacas, que tiene ni si cuántas vacas, lo económico, hasta de todo. Julie, perdón. Julia Andrea lo está colocando ahí. Julia Andrea lo está colocando ahí en el chat. A muchas personas les importa más lo material que su propia vida y la de su familia. Entonces, por eso la legislación ahí tiene un fallo. Ahí tiene un fallo. Debería obligar a evacuar. Debería poder obligar a evacuar como autoridad. No quiero evacuar. Profe, una consulta. Suerte, Ahí, policía cerrajero, salga de aquí, vámonos. profe, y bueno, y el gobierno no debería pues garantizarle también a esas familias como un techo, un bienestar, algo donde, porque pues de pronto ellos lo dirán, bueno, no me puedo ir porque ¿a dónde voy a llegar? No tengo dónde ir, no tengo sí. El gobierno no debería de hacer como una, como le dijera yo, como reubicarlos en algún sitio, ya que ellos están viendo y que esa polémica de ese volcán pues siempre ha estado ahí, ¿no? Es una Claro, amenaza latente. ese es el problema. Ese Ajá. es el problema. El gobierno tiene los recursos, pero a la gente no se le da la gana. Aparte de que si hay una falencia en la determinación de riesgos, por ejemplo, y vuelvo y pongo el caso Fukene, ¿sí? Hay mucha gente que la quieren reubicar y que no, porque entonces quieres o sea, vea, se lo voy a decir así. ¿Usted tiene celular? Yo me voy a Sí, poner el profe. ejemplo. Listo. Si a usted le dijeran, le vamos a comprar ese celular, ¿usted por cuánto lo vendería? Así como está en este momento, al momento del día de hoy a las 2:06 de la tarde. Así una cifra, usted, Yo algo que no lo usted, 600.000, profe, qué pena, es que no tenía el micrófono prendido. sí, ¿en cuánto lo vendería? 600.000. Yo le doy 400, Ajá. Y para allá, ya, pues yo acepto los 400, profe. pero la mayoría de gente no. La mayoría de gente quiere que se les pague, primero que se les pague el precio comercial, y no el precio Ujú. comercial normal, sino el precio de burbuja, Sí, claro. ¿sí? O sea, el precio inflado. ¿Mm? Y segundo, entonces la gente quiere que lo reubiquen,
pero entonces quiere que la casa tenga exactamente el mismo ladrillo, que tenga exactamente el mismo techo a 1,95 y no a 2,30. Quiere que Sí, las es muy tejas sean rojas y complicado. no sean verdes. Sí, sí, es muy ¿Sí? complicado, profe, claro. Sí, quiere que el terreno sea así cuadradito, no puede ser estirado porque no le gustan solo los terrenos cuadraditos o redonditos. No vaya, comas un zapato. O sea, Profe, esos procesos es un problema. Señor, ¿qué iba a decir? Daniel, creo que fue el que abrió el micrófono. sí, 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 profe, sino que justo lo que está hablando yo ayer, yo estoy por acá en un pueblito en Nariño, cerca al Cauca, se llama Leiva. Ujú. Incluso en eso, acá en el pueblito hay unas casas como de gobierno así que hacen junticas o como urbanización, bueno, como se quiera llamarlo. Y entonces yo incluso anoche le preguntaba a una señora, le decía, venga, le digo, ¿y esas casitas que es de la gente que le dieron por pobres o por víctimas o por qué? Entonces me dice, no, esa casa le dieron a unos señores de una vereda que hubo una avalancha y los reubicaron y les hicieron esas casitas para que vivan. Pero le digo yo, ¿por qué mantiene botado y los vidrios rotos y todo eso? No, porque pues donde ellos viven, ya la avalancha pasó, volvieron y sembraron coca, acá hay coca, y eso les da más plata, entonces que no les sirve esa casita. No, a la gente no le sirve nada. En Chocó yo también vi el caso de una gente que, ay, es que somos, así como el cuento, por eso me enferma ese cuento de soy pobre y vivo lejos. Es que somos pobres, es que no tenemos vivienda y construyeron unos conjuntos residenciales hasta bacanos y ni siquiera los recibieron. ¿No? Que ellos no están acostumbrados a vivir en propiedad horizontal, a ellos les tienen que dar es casa, y casa con patio, no casas pegadas una a la otra, porque ellos no están acostumbrados a vivir así. Y así hay un montón de casos. Por eso es que ya lo último, por ejemplo, sobre todo en el tema de obras, si hay una vaina de expropiación. En el tema de obras, por ejemplo, aquí en el Metro de Bogotá, sí hubo un poco de casos de expropiación. Mire, le damos el valor comercial. Ay, no, pero eso es muy poquito. Ah, entonces, suerte, expropiamos y le damos el valor catastral y de malas. Ellos iban pagando por encima. Sí, 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 de una. Sí, 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 porque ya es como, es para una obra, no es para evacuación. Ahí sí paila. Entonces, usted tiene cierto tiempo para aceptar el valor comercial. No lo acepta, le dan el valor catastral y se jodió. Porque uno con el valor catastral de un predio no hace nada. ¿Sí? Entonces, hay algunas delimitaciones ahí como bien bravas en cuanto al tema de eso de las reubicaciones, por eso son tan difíciles. Contingencia es un evento que podría acontecer en el futuro con posibles consecuencias negativas para el sitio. Consiste en un acontecimiento que se presenta sorpresivamente y que puede poner en riesgo la vida de las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. No sé, un huracán, una ventisca, no sé, un carro que se estrelló contra su casa, o sea, es una vaina que no hay cómo estar prevenido. Evacuación, conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en situación de peligro, llegándolas a un lugar de menor riesgo. De las personas, baila. En una evacuación no podemos estar hablando de los bienes, de los animales y etcétera, etcétera, etcétera. No, nada, la gente. Porque básicamente la vida humana es a lo único que no se le puede poner valor. Usted le puede poner valor a una vaca, a una casa, pero no le puede poner valor a una vida humana. Es un plan de emergencias, chicuelos. Ahora sí, por fin entramos en materia después de... ¿Sí? Es la organización de los medios humanos y materiales disponibles para organizar la intervención inmediata ante la producción de un accidente o un evento con potencialidad de generar pérdidas humanas o materiales. ¿Qué es un plan de contingencias? Es un tipo de plan preventivo y predictivo y reactivo, presenta una estructura estratégica y opera
y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar las consecuencias negativas. El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una organización cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa. Un plan de contingencias también opera cuando se fue el agua y porque se dañó un tubo y vamos a tener que operar en la empresa, en el restaurante, en donde sea, sin agua. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el plan de contingencia está establecido que aquí hay un fondo y ese fondo lo vamos a usar ¿para qué? Para esas contingencias. Entonces, en esas contingencias lo primero que vamos a tener en cuenta es que ese fondo lo vamos a utilizar, por ejemplo, si se va el agua para comprar un carro tanque de agua. ¿Listo? Ese podría ser un ejemplo ahí, ¿sí? Como medio, como muy sencillo, pero que funciona para el tema. Entonces recuerden, una cosa es una contingencia y que el plan de contingencia está, pues, determinado para atender algunas cosas específicas. Contenido de los planes. Entonces tiene que tener la información general, el análisis de riesgo, que es una terapia, porque es demorado, porque hay que hacerlo acuciosa y minuciosamente, porque no se puede hacer a la ligera, ¿sí? Una organización para la atención, que es donde vienen los comités, un análisis de recursos. ¿A qué se referirá ese análisis de recursos? ¿Quién me cuenta? Ojalá de los que todavía no han hablado hoy en clase, están muy callados hoy. ¿Ninguno? ¿Ninguno entiende a qué se refiere ese análisis de recursos? Digan lo que quieran. Lo primero que les venga a la cabeza. ¿Cuántos recursos recibe el municipio, el pueblo o algo? Bueno, tú tomaste un solo punto de vista y es, bueno, ¿con cuánto contamos para atender esa emergencia? Pero ¿qué más cabría ahí dentro de ese análisis de recursos en un plan de emergencia? El presupuesto que se pueda obtener para la reacción. Pues básicamente lo mismo que acaba de decir tu compañero. Dice aquí, los recursos materiales, físicos. Eso, Daniela, muy bien. ¿Con cuánta gente contamos? ¿Cuánta gente es voluntaria? ¿Cuánta gente tenemos aquí en la Cruz Roja, en la Defensa Civil, en los bomberos, en el hospital? ¿Mm? ¿Con cuántos hospitales contamos? ¿Con cuántas camillas? ¿Con cuántas ambulancias? ¿Con cuántos extintores? ¿Con cuánto lo que sea que nos ayude a atender la emergencia y la contingencia? ¿Contamos con alarmas o no contamos con alarmas? ¿Sí? O la alarma es la señora de servicios generales que cada vez que se angustia sale corriendo y gritando como una loca, todo el mundo sabe que hay algún problema. ¿Mm? ¿Qué hay? ¿Qué hay para atender esa emergencia? O no hay nada, listo. Entonces, si no hay nada, listo. Porque también dentro de, de esa organización para la atención y ese análisis de recursos, tener en cuenta, ya bueno, no tenemos camilla, no tenemos botiquín, hay que conseguir. Donado, comprado, será el sereno, lo que sea, pero no, ¿qué? Denme un segundo. Está escribiendo aquí el profe. A ver. Profe, yo estoy en clase normalmente, han entrado los estudiantes normalmente, que por favor reinicie el dispositivo, porque la verdad la clase y el enlace afortunadamente están funcionando bien. Entonces, ¿para que qué? Para que lo tengamos en cuenta. Porfa, dejen vuelvan y si alguno me puede hacer el favor de pegar en el grupo de ustedes el enlace y díganle a la persona que no ha podido entrar a clase pues, que reinicie el dispositivo, computador o celular, que lo reinicie, que a veces eso funciona. A veces es porque definitivamente los datos no les dan. Listo.
Entonces, ese análisis de recursos es saber qué tenemos, qué nos falta, y de lo que tenemos, cómo podemos usarlo. Sí, porque un ejemplo, a pesar de que sea un recurso que tengamos, a nosotros de qué carajo nos serviría una barredora de nieve. De nada, porque aquí no cae nieve, porque aquí solo hay 2 estaciones, verano y invierno. Aquí no hay nevadas, ni hay primavera, ni hay otoño, ni. Pues, saber qué tenemos y saber qué de lo que tenemos podemos usarlo y saber qué nos hace falta. Porque como ya tenemos un análisis de riesgo, ya sabemos qué es lo que nos va a hacer falta. Información general del sitio, entonces actividades desarrolladas, ubicación, dirección, localización, linderos. ¿Se acuerdan que en el primer ejemplo de que la fábrica 1 y la fábrica 2 yo les decía que en el ejemplo 1, en el pueblito la gente está, solamente ellos están preparados, pero los vecinos de alrededor no? Es que no es solamente que usted esté preparado. Una patrona de mi madre le decía a los hijos en el tema de la conducción, no falta solamente que usted sepa manejar, para que venga otro bruto que no sabe manejar y lo estrelle. Porque no solo falta, no solo influye lo que usted hace, sino el entorno, y en este caso los linderos, ¿no? Las fábricas que están alrededor de esta fábrica o de esta construcción o de esta casa. Entonces, por ejemplo, influye aquí, voy a poner el ejemplo de mi casa, listo, nosotros estamos preparados, no sé qué, aquí tratamos de no mantener cosas inflamables, pero resulta que los genios que viven en la casa de atrás tienen una fábrica de muebles y trabajan con pinturas y tiner y un poco de vainas. ¿Sí? No solamente tengo que tener en cuenta lo que yo tengo aquí, sino lo que está alrededor. ¿Listo? Características generales de la edificación como área total construida. ¿A qué se refiere el área total construida? ¿Mm? ¿A cuánta área hay construida? Un ejemplo. Ese edificio que vemos en la foto es de... El que vemos al lado izquierdo. Pongámosle que sea una construcción separada de la que vemos al lado derecho. Entonces tiene 10 por 30 y tiene 3 pisos. Quiere decir que tiene 300 metros cuadrados construidos. No es lo mismo que el área del lote al área construida. Tengan en cuenta eso. La antigüedad no es lo mismo un edificio construido en 2010 que en 1910. ¿Mm? Una evaluación de la red eléctrica, de los sistemas de ventilación mecánica, de los ascensores, de los sótanos, entonces que si hay humedad, de la red hidráulica, o sea, entonces ¿dónde podemos coger agua para apagar o mitigar un incendio? De los transformadores, de las plantas, las escaleras, las zonas de parqueo, etcétera, etcétera, mejor dicho, todo lo que compone la edificación. ¿Sí? La georreferenciación es importantísima. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde estamos, verbo y gracia, todo lo que nos rodea, que nos puede afectar, por dónde evacuamos. ¿Mm? ¿Cómo están distribuidas las áreas y qué área genera más riesgo si está al pie de la una de la otra? ¿Sí? Eso va con lo de tiempos y movimientos. ¿Mm? Hay que tener en cuenta ese tipo de cositas. ¿Sí? Entonces, a nivel interno se debe contar con planos de la organización y a nivel externo debe haber referenciado su entorno, sus características físicas, que los árboles, que si hay un humedal, que etcétera, etcétera, etcétera. Puntos de reunión, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, pone un punto de evacuación y resulta que lo pone mal y pone un punto de reunión y evacuación justo en la calle peligrosa detrás de la fábrica donde se juntan los ladrones. ¿Mm? Complicada la cosa. Entonces hay que tener en cuenta bien ese ejercicio ahí. Hay que tener en cuenta si eso que nosotros empezamos a plantear ahí es pertinente o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues conociendo esa referenciación. Descripción de las ocupaciones.
Pues sí, aquí la imagen lo dice claramente, no es lo mismo una fábrica de textiles donde hay un montón de material inflamable a una fábrica ¿de qué? Perdón, a un colegio, que es lo que está ahí, que no es lo mismo. Pero entonces en el otro lado podemos tener gente que es más preparada porque ya todos son adultos, mientras que en el colegio hay un montón de adolescentes. En el análisis de riesgo, entonces, identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad, nivel de riesgo y priorización de amenazas y medidas de prevención. Entonces, esta digamos que es la ruta que tenemos que seguir en ese análisis de riesgo. Entonces, tenemos que identificar todas las amenazas, pequeñas o grandes. Desde identificar el riesgo de incendio, terremoto, huracán, hasta identificar el riesgo de deslizarse en un piso húmedo. ¿Sí? Análisis de amenazas, pues, ¿cómo se presentan estas amenazas? Análisis de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos? No, es que todos los pisos aquí están re viejos y aquí todos los pisos medio se mojan o se humedecen y se vuelven un jabón. O no, aquí los pisos están nuevos, son antideslizantes, entonces tenemos una vulnerabilidad baja ese riesgo de caídas. ¿Mm? El nivel de riesgo, que eso se evalúa con el instructivo del CIRE, que me imagino ya habrán empezado a leer todos, muy cosisos, bonitos y queriditas. Y la priorización de amenazas y de medidas de prevención. Entonces, ¿cuáles son las medidas más importantes? Sobre todo en las medidas en las que más tengamos falencia. ¿Cómo sabemos en dónde más tenemos falencia? Pues lo que nos indique el análisis de vulnerabilidad. ¿Dónde somos más vulnerables? Regularmente el análisis de vulnerabilidad nos dice qué amenazas y medidas de prevención debemos priorizar, porque son las que están ahí como incidiendo de manera más amplia. ¿Sí? Proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y o bienestar. Eso es un análisis de riesgo. Metodología de los colores, el diamante del riesgo, que nos permite de forma cualitativa ¿sí? ¿Entiende la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? Dice Brian que sí. ¿Solo Brian entiende la diferencia? Oye, por favor, ilustra a tus compañeros sobre la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. O Gloria, que dijeron que sí, que todo bien. Profe, en la investigación cuantitativa se centra en datos numéricos, un ejemplo, la estadística, ¿no? Mientras que la investigación cualitativa se centra en datos no numéricos. Perfecto, Oye, muy bien, en percepciones, para complementar ahí lo último que dijo Oye. Muy bien. Está conectado y pendiente el pelado. Muy bien. Entonces, ¿sí? Y ahí lo dice, ¿no? Como alto, medio o bajo, que se pueden llegar a tener amenazas previamente identificadas y categorizadas en 4 grupos que conforman la evaluación del diamante. Es cualificación de la probabilidad de ocurrencia de amenaza, vulnerabilidad de las personas frente a la amenaza, vulnerabilidad de los recursos y vulnerabilidad de los sistemas y procesos. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué tanto puede afectar a las personas? ¿Qué puede afectar a los recursos? ¿Y qué tanto puede afectar a los sistemas y procesos? ¿Cómo identificamos las amenazas? Hay de muchos tipos. No voy a poner aquí a leérselas todas. Ustedes pueden leer la diapositiva. Después de que quede publicada. Perdón, es que hoy he tenido mucha ansiedad y con la ansiedad me da hambre y con la hambre me da bostezadera. Me disculpo con ustedes. Qué pena. Ya les expliqué por qué he tenido ansiedad todo el día. Entonces, tenemos amenazas de tipo natural. Tenemos amenazas de tipo antrópica no intencionales.
Entonces, incendios estructurales, pérdida y contención de materiales peligrosos, explosiones, inundaciones por deficiencias de la infraestructura, falla en los sistemas y equipos y otras por el estilo. Entonces, ¿sí ven? Sí, son causas humanas porque son por descuidos, por errores, pero digamos que no son pensadas específicamente. A eso se llama, a eso se refiere con no intencionales, aunque pues básicamente usted sí tiene cierto nivel de intención, usted no manejó el químico como era, usted no almacenó como eran los inflamables, usted no encendió los sistemas de refrigeración, etcétera. Y están las causas sociales, ¿no? Que la primera es la más de resaltar, comportamientos no adaptativos por temor. O sea, la gente que sale corriendo como loca porque no sabe cómo enfrentarle y tuvo miedo de que le pasara algo. Y le va a pasar algo. Por no tener karma. Recuerde que las amenazas presentadas son ejemplos y estas deben definirse según las características particulares de cada organización. Lo que yo les digo, cada sitio tiene su análisis, su identificación, todo propio. Ok, si usted ya lo hizo en algún lado, le puede funcionar algunas de las cosas o les puede funcionar como una guía para su siguiente plan de emergencias. Sí, que sea igual o que pueda tomar muchos elementos de eso, lo más probable es que no. Listo, entonces aquí tenemos en cuenta la calificación de las amenazas, evento, posible. Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. Alguien al azar que nos ayude a poner ejemplos. Alguien ojalá que no haya hablado. O escojo yo a alguien de la lista, de los que están conectados. Chicuelos, alguien de voluntario que me ayude con esto. Rápido, no todos a la vez. ¿Ninguno? ¿Cojo a alguien de la lista y lo fusilo? Listo. Vamos a coger a María. María Rosso. ¿Cómo estás? Señor, Cuéntame, María, en donde tú trabajas, ¿en dónde trabajas primero que todo? en una obra de construcción, Perfecto, listo. Entonces vamos a calificar las amenazas de esa obra y vamos a poner ejemplos. Entonces, ¿qué evento sería posible? derrumbes, sismos, inundaciones. Bueno, pongámosle que un derrumbe. Listos. No, mentiras, vamos a coger que una inundación. ¿Sí? Ojo con lo que hay ahí abajito, ¿no? Dice posible, pero que nunca ha sucedido. Probable que ya ocurrió y inminente que es evidente y detectable que va a ocurrir. Entonces pongámosle que sea un posible, ¿no? Esa inundación. Dice, es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees tú que podría ser un evento posible esa inundación, María? Porque, como se dijo anteriormente, el río, las quebradas vuelven a su cauce, buscan su... ¿Y la construcción está cerca de alguna cuenca? Sí, sí, señor. Ok, entonces es un evento posible. ¿Listo? Pero no ha ocurrido, no se les ha inundado la obra. No, no, señor. Listo, ok, muy bien, chévere. Ojalá que no pase, pero pues bueno, ahí nos sirvió la calificación. Listo. Probable. Levanta la mano. Alexander. Profe, un ejemplo ahí, por lo mínimo donde yo trabajo, en la zona franca del Pacífico, sí hace muchos años se salió el río que pasa por ahí e Entonces, inundó, pérdidas de todo hubo ahí. perfecto, Alexander, y o sea, mejor dicho, lo hiciste justo a tiempo. Entonces, en el caso de Alexander, ¿sí? Y del sitio donde trabaja,
esa inundación ya no es posible, sino probable, porque ya pasó. Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos y científicos para creer que sucederá. Ya pasó y va a pasar por lo que decíamos de los periodos de retorno. Si ya se inunda una vez, se va a inundar otra vez. Dime, Alexander. Pues cada vez que eso subieron el Jarillón y todo eso para evitar de que se saliera el río otra vez, pero eso cada vez que llueve o llega época de invierno, eso pone en alerta a todas las personas porque hay fábricas, hay de todo tipo ¿cómo se dice? De exportación de productos, de importación y exportación de productos. Entonces imagine las pérdidas que se pueden generar. Porque ya pasó y es probable que vuelva a pasar. ¿Sí? Pues ya entendemos el verde y el amarillo. Listo. Inminente es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. ¿Quién nos pone un ejemplo? Ya nos ayudó María, ya nos ayudó Alexander. ¿Quién más nos ayuda con un ejemplo de algo en su trabajo que usted diga, no, eso va a pasar? No todos a la vez, chicuelos. Daisy Johanna, ponnos un ejemplo de esa ocurrencia inminente, ya sea en tu trabajo o en algún sitio que tú hayas visto que digan, no, eso, o sea, baila, eso va a pasar. Nada, ¿no está Daisy? Ok. Carolina. Espérame, Alexander, que es que quiero escuchar a otros. Ah, Daisy sí está, ya la vi que prendió el micrófono. Listo, Daisy. Cuéntanos una cosa que tú digas, esto lo podríamos calificar de... Daisy. Aló. Bueno, como que prendió el micrófono para que escucháramos que sí estaba, pero... Alexander, a ver, ilumínanos. Ah, Gloria. Gloria, escuchamos. Y luego Alexander. Profe, de pronto un ejemplo sería, digamos, con lo que está pasando, digamos, con el volcán, digamos que eso es algo inminente que de pronto en cualquier momento, pues, erupcione. Fenómeno que estamos esperando y que tiene una alta probabilidad de ocurrir. Correcto, es un muy buen ejemplo. Alexander. No, profe, pues se me adelantaron, era lo mismo. Ok, bueno, pero bien, eso está bien. Estamos todos conectados. Gloria como, ajá, y se lo celebran con las reacciones, que es lo peor. Bien. Entonces, ahí ya vieron un ejemplo claro, ¿no? Entonces, incluso en los dos primeros fue la misma amenaza, ¿no? Entonces, en el caso de la primera compañera, que fue María, nos dijo, no, pues es que aquí estamos cerca de una quebrada, así que puede ser que se inunde. ¿Ha pasado? No, nunca ha pasado. Entonces, bueno. ¿Hay evidencia de que no pueda pasar? No. Hay evidencia de que puede llegar a pasar, entonces, posible. Probable, ya pasó, se nos puede volver a repetir. Y inminente es, estamos muy de buenas y no pasa. Que es lo que nos está pasando con el volcán. Estamos muy de buenas y no pasa, pero lo más probable es que sí vaya a ocurrir, que sí vuelva a ocurrir y que sí vaya a dejar consecuencias. Entonces, inminente. Listo, entonces aquí nos dan un ejemplo de análisis. Incendio, la causa puede ser interna. Pero ojo, mucha gente y la mayoría de gente evalúa que las causas de los incendios son internas, que por ejemplo como acá en la descripción, porque manejan material combustible como papel, plástico, maderas, cartones, productos químicos o sistemas eléctricos energizados. ¿Y qué? ¿Y las amenazas externas qué? Un incendio no puede ni... ¿Cuántas fábricas no se han quemado que porque la fábrica del vecino se quemó y el fuego corrió a la suya? ¿Mm? Pero como no ha pasado ese incendio, es un posible. ¿Mm? Inundaciones, causa externa. Se generan encharcamientos ya que el agua se devuelve por los sifones afectando el área de almacenamiento. O sea, ya es inminente, ya lo tenemos ahí. Se nos está inundando. Se nos devuelve ya el agua.
Movimientos sísmicos. Hay estudios sísmicos de la ciudad. Ya se ha movido la ciudad, ya ha pasado, va a pasar, pero no va a pasar de manera inmediata, no sabemos cuándo, por eso es un probable. ¿Entienden el ejemplo? Dice Karina que sí, Diego que sí, que Esteban que sí, dicen todos que sí. Dice Alexander que sí. Jader, listos. Entonces, ¿quedó claro o pongo otro ejemplo? Otros ejemplos más bien. Hablen ahora o callen para siempre. Listo, no hablaron, quiere decir que quedó suficientemente claro, entonces no hay necesidad de poner otro ejemplo. Análisis de vulnerabilidad. ¿Qué comprende? A las personas, ¿sí? Y esas personas que tienen que hacer procesos de gestión organizacional, de capacitación, entrenamiento y de características de seguridad. Los recursos tienen que haber suministros, la edificación y los equipos. Y en los sistemas tenemos que evaluar los servicios, los sistemas alternativos y la recuperación. O sea, cómo vamos a salir de esto. Ejemplo. Pues recuerde que las preguntas que se mencionan en el ítem de punto a evaluar son ejemplos y se deben definir según las necesidades de la organización para cada amenaza. ¿Mm? Dice, interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto, capacitación, suministro, servicios. Descalificación, bueno, si el número de respuestas se encuentra en un rango de 0,68 a 1. Regular, si el número de respuestas se encuentran del rango de 0,34 a 0,67 y malo si el número de respuestas se encuentran de 0 a 0,33. O sea, básicamente se dan cuenta ahí entre alto, bajo, medio, ¿sí? La definición básicamente es el punto 33. Punto 33, punto 67 o 1. Listos. Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento. De 0 a 1, alta. ¿Por qué de 0 a 1? Porque la calificación es mala y porque en las sumatorias, entonces no sumaría más de 1 si tenemos esos varios ceros o hasta 0,33. De 1 a 2, media, es amarillo. De 2 a 3, baja. Todo eso es de la guía del CIRE, por si acaso. Nivel de riesgo. Una vez identificadas y escritas y analizadas las amenazas para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad, personas, recursos, sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de las amenazas y vulnerabilidades. Esta relación se presenta en el diamante de riesgo, el cual posee 4 cuadrantes. Uno de ellos representa la amenaza y los otros 3 los elementos vulnerables, eso ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Aquí en este caso, si se dan cuenta, hay dos cuadrantes verdes, uno rojo y uno amarillo. ¿Mm? Entonces, miren acá cómo es el tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay 2 cuadrantes, o 3 cuadrantes, o 4 cuadrantes verdes, el nivel de riesgo es bajo. ¿Sí ven que se van conjugando todos los elementos en cada uno de los procesos? Entonces, si hay 2 amarillos, o 3 amarillos, o 4 amarillos, es medio. Si hay 3 rojos, o 4 rojos, es alto. Entonces, en la anterior, en esta ¿qué sería? ¿Alta, media o baja? Según esto. Baja. Ajá. Correcto. Que tiene 2 verdes. ¿Listo? Niveles de riesgo. Entonces aquí empezamos, ¿no? Descalificación probable, color del rombo y en personas. Entonces, gestión organizacional. Si están haciendo o no están haciendo gestión, ¿sí? El resultado del diamante, 2 rojos, 2 amarillos, el nivel de riesgo es medio. ¿Por qué medio y no alto? Porque medio nos dice la guía que si son 2, 3 o 4 amarillos. En cambio, el rojo tienen que ser 3 o 4 para ser alto. Entonces, si aquí, por ejemplo, este último,
que es el de sistemas y procesos, en incendios, nos hubiera dado rojo, sí, sería alto. Pero como dio 2 amarillos, es medio. Y es más, si estos 2 amarillos hubieran sido verdes, esto habría sido bajo. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Queda claro cómo se interpreta esa guía? Asumo que sí, porque no me han dicho nada. Ah, dicen que sí. Sí, profe. Listos. Bien, dice por ahí que sí al micrófono. Listo. Priorización de amenazas y medidas de intervención. Se realiza la priorización de las amenazas, discúlpenme, organizándolas desde las amenazas de alta calificación hasta las amenazas de calificación baja. Y para cada una de estas se definirán las medidas de intervención, ya sean de prevención, mitigación o ambas. ¿Entienden la diferencia entre prevención y mitigación? No, sencillo. No, profe, expliquen, expliquen. Prevención, sencillo. No a coger la olla caliente así con las solas manos. Cójala con un trapo, con un cogeollas o con alguna cosa. Eso es una medida de prevención, advertir el riesgo. ¿Sí? Cogió la olla y se ardió los dedos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Echarle cremita para las quemaduras. Eso ya es una medida de mitigación. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Quedó claro el punto, mucharejos? La diferencia entre prevención y mitigación. Entonces, prevención es el antes de que pase. Y la mitigación es el después de cómo arreglamos las consecuencias de eso que pasó. Por no seguir los mecanismos de prevención o porque no existían. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el ¿qué? En el caso del cambio climático, que es otra cosa de la que vamos a hablar en clase. ¿Mm? En el caso del cambio climático, sí, nosotros ya hablamos de mitigación, porque duramos un jurgo de tiempo hablando de prevenir el cambio climático, pero la gente creyó que los ambientalistas éramos un poco de alarmistas, y entonces resulta que ahora nos dijeron, no, ya no hay que prevenir el cambio climático. Ah, sí, ve, eran mentira. No, es que ya pasó. Ya no se puede prevenir el cambio climático. Ya nos tiramos el clima del planeta. Ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Echarnos la pomadita para mirar que no nos dé tan duro. Bien, entonces aquí hay un ejemplo con incendios, ¿no? Verificación y mantenimiento de los circuitos eléctricos. Eso es de tipo preventivo. ¿Por qué? Pues es antes de que pase, antes de que haya un corto. Instalación de sistemas de control de incendios. ¿Por qué es mitigación y no prevención? Porque una vez ya se haya producido el incendio, pues toca, con los instrumentos que tengamos, tratar de que se expanda. ¿De que se expanda el incendio? No, de que no se expanda. Eso, tratar de que no se expanda, pues, de No, reducirlo, apagarlo. más o menos, o sea, tiene que ver. Pero ojo, aquí la instalación de sistemas de control de incendios no viene en la prevención, sino en la mitigación, porque al momento de cumplir con su función, ese sistema de control de incendios lo que va a hacer es cumplir una función de mitigación. Por eso va en mitigación, no va en prevención, aunque la podríamos calificar de ansias. Correcto, de aplacar el incendio, de calmar el incendio. ¿Sí? Por eso va en mitigación. ¿Quién me echa otro ejemplo de los que no han hablado, no han participado en el chat? Liliana, colabóranos con un ejemplo. Liliana Ayala. ¿Me repite la pregunta, profe?
Entonces, ya pusimos aquí el ejemplo del incendio, ¿no? Como una amenaza. Entonces, cuéntanos, danos un ejemplo de otra amenaza, de otro par de medidas de prevención y de si califica, de otro par de medidas de intervención, perdón, y si califican como prevención o como mitigación. Liliana. 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 ¿Eso fue Liliana? Bueno, mientras que Liliana lo piensa, Alesa, que hoy no la he escuchado, bienvenida. Entonces, un ejemplo No he de amenaza, escuchado y a cada rato participo. pero hoy no la he escuchado, o no me había No, dado cuenta que había se me ha participado, porque salido, como me no, habla, es que se me ha salido mucho en sí me he dado cuenta, la clase. Horrible, me ha tocado ingresar y volver a ingresar. sí me he dado Y- cuenta. Venga, su merced, un ejemplo de No, una amenaza. de aborto, no mentiras. Profe, a ver, Agarra. no me quería escuchar. Una amenaza. Mm. Em, Sí, Jader, ya ahorita ponemos ese ejemplo. Mire, coja la de Vanessa, que yo pongo la que hizo Jader. Coja la de ¿Cuál? Vanessa, ¿La inundación. inundación? Sí. Listo. ¿Cuál sería medidas de intervención? ¿Cuáles serían? Lo de evacuación, cuando hay las inundaciones. Sé más específica, Alex. Alguien que le ayude. Solano, ayúdale a Alesa. ¿Qué medidas de intervención para una inundación podríamos proponer? Teniendo en cuenta que es un riesgo alto porque son los primeros que calificamos, ¿no? A ver, Rosemary, ayúdale. Una medida de intervención Sí, para teniendo una en cuenta que, inundación, ¿sí? teniendo en cuenta que es riesgo alto, ¿no? Para una inundación, ¿Cómo? para el tema de inundaciones. Sí, ojo, ¿no? Porque no es la misma medida de intervención si el riesgo es alto que si el riesgo es bajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí entran muchas veces la Cruz Roja a mirar, digamos, número de personas y hacer seguimientos. En ese caso, entonces, por ejemplo, tu medida de intervención sería estar en contacto con Exacto. ¿con los qué? Dios mío, estoy hoy perdido. Con los organismos de socorro y emergencias. Señor. Listo. ¿Esa medida sería preventiva o de mitigación? Mitigación, ¿no? No, chicuela, preventiva, porque si están haciendo Preventiva. es Ah, preventiva. ok. Listo. ¿Qué otra medida? Dame otra, que hay dos ejemplos. Dame otra de la inundación. Profe, pero eso de evacuación también son medidas preventivas. Lo de señalización y tener lo de evacuación. Ah, pues sí, pero básicamente es lo que estamos haciendo, haciendo un plan de emergencias. Entonces, digamos que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y sí, es una medida preventiva. ¿Mm? Bien, y una medida de mitigación, ¿cuál podría ser, chicuelos? Chicuelas. Sencillo, les va a sonar medio loco, pero pues es sencillo. Tener salvavidas. Puede ser. Es lo más loco que se me ocurrió, pero puede ser. Venga, y cuidado, voy a coger el de Jader que me pareció interesante. Gloria, dime. Profe, Profe, de pronto sería importante, digamos, tener, digamos, conocimiento, identificada pues la ruta de evacuación, ¿no? O Y, la- ok, ¿y esa sería preventiva o de mitigación? mm, esa sería preventiva, porque pues debemos tener como, o sea, prever, conocer esa ruta de evacuación para en caso tal pues de que haya una inundación, pues tengamos claro por dónde podemos evacuar.
Ok, miren lo que dice Julia Andrea, los muros de contención es una medida de mitigación, los jarillones, sí, esa es una medida de mitigación, porque a pesar de que se Profe, haga previa al evento, es para detener los efectos adversos cuando ocurra, o sea, no es para evitar que ocurra, sino para detener los eventos adversos cuando ocurra. Entonces, a pesar de que se hace antes del evento, el muro de contención entraría dentro de la medida de mitigación. Muy bien, Julie, no sé quién me habló, pero adelante. profe, ahí cuenta, digamos, el tema de siembra de árboles. Claro, claro, re bien. ¿Quién está hablando que no me estoy dando cuenta porque está leyendo el chat? Rosemary. Ah, se activó Rosemary. Rosemary, muy bien. Rosemary, eso, muy bien, Solano, ese es el tema. Ojo, y hay que utilizar todas las medidas posibles. Aquí pusimos el ejemplo y díganos dos, pero hay que utilizar todas las medidas posibles. Y una de esas, ¿por qué la siembra de árboles, Rosemary, ilustra a tus compañeros? Digamos, aquí por estos lados se ve mucho lo de cuando se bota el río, ¿sí? El tiempo de lluvias. Entonces, a veces mitigan y, digamos, en el tema de sembrando árboles a las orillas, como para esas barreras. Sí, claro, son barrera natural. Venga, ¿se acuerdan que yo les puse en el Classroom que consultaran mi canal de YouTube? Eso no era nada más para hacerme promoción y para que me den vistas. En el canal tengo una lista, sí, a lo bien. Rosemary se ríe. En el canal tengo una lista de reproducción con todo el tema de reforestación y deforestación. Casualmente hoy saqué un video, lo último que alcancé a publicar antes de que me hackearan la cuenta, eh, sobre las formas correctas de sembrar un árbol y de por qué es importante la reforestación y por qué es tan dañina la deforestación. ¿Sí? Y ahí está, esto es uno, ¿sí? Si usted deforesta una cuenca, la cuenca se desborda más fácil, sencillo, ¿sí? Entonces ahí está, que yo no les puse el canal nada más por hacerme autopromoción. Bien, voy a coger el de Jader, que desde hace rato lo quería mirar, sino que estaba leyendo primero el chat. Ah, sí, Vanessa dice que equivoque la señalización, que donde encontramos los elementos de protección. Bien. Eh, Jader, ¿cómo la plantearías tú? ¿Desde qué escenario? Profe, por ahora, como por ejemplo la cuestión del coronavirus que acabó de pasar, la medida de No, el prevención, coronavirus no ha pasado. Ojo con eso. no, sí, Ojo que pero el ya COVID no, prácticamente, ni se ha ido ni se va a ir. Entonces, pilas con por eso. Ahora sí ejemplo, continúa. Son enfermedades que toca saber sobrevivir con ellas ya. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, Jader, ¿desde qué punto de vista lo querías abordar tú o lo abordaste tú? ¿O lo pensabas abordar? profe, por ejemplo, una medida de prevención podría ser, eh, por ejemplo, eh, prevenir, ya sea por ya medidas como hubo del coronavirus, como hubo, por ejemplo, por la televisión, por ¿cómo se llama? Por radio, eso es medida de prevención para que la gente tome conciencia de ese virus Mm, y muchos canales más. Miren, póngale que vamos a poner ese ejemplo porque a mí me gustó. Listo, hay una amenaza de virus, ¿sí? Y es una amenaza que podríamos calificar como alta. Además, ¿por qué? Porque no solo es el coronavirus, sino muchos otros virus. Hay una cosa, sobre todo que se da en marzo, que es como cuando empieza la temporada fuerte de lluvias, que se llaman los picos epidemiológicos. Mis queridos y mis queridas de salud y seguridad en el trabajo, ustedes tienen que tener muy en cuenta esa joda de los picos epidemiológicos. Entonces, en marzo, si ustedes se van a poner a analizar todos los expedientes de su gente, se van a dar cuenta que entre marzo y abril hay más gente que se enferma y se incapacita por gripas, por un montón de jodas. ¿En qué mes llegó el pico del coronavirus y nos aislaron? ¿Aislaron? Marzo, Marzo. 22 de marzo de 2020. Yo creo que desde ese día a hoy, yo creo que solo he llorado 2 veces como ese día.
Hoy con la rabia la tristeza que tengo, y hace como 1 año y medio que mi hijo se machucó un dedo con una puerta. Sí, yo creo que desde el día que declararon el confinamiento, solamente esos 2 días he llorado así de esa manera. Por eso me acuerdo tanto de la fecha. Niños, medidas de prevención están. Y es más, hay medidas de prevención de largo alcance. Y lo vimos en el módulo anterior, el teletrabajo. Entre menos personas tienen contacto con menos personas, más difícil que se propague un virus. Es una medida de prevención. Medidas de mitigación, en ese caso, el aislamiento para los que estaban enfermos. Medidas de prevención, el pinche tapabocas, que yo no sé por qué después de 3 años de pandemia y la gente todavía le cuesta un hijo de madre trabajo ponerse el tapabocas y ponérselo bien. La vacunación. La vacunación es preventiva. Bien, muy bien. No sé quién habló, pero sí, muy bien. ¿Sí? Miren, y es que hay más. Hay medidas preventivas. Ahora que yo no me acuerdo quién fue la que me dijo que si en el 2122 iba a haber una pandemia, medidas preventivas a largo plazo. A muy largo plazo. Parce, no se reproduzcan como conejos. Entre más gente hay, entre más población hay, es más fácil que se disperse un virus. Bajar nuestros niveles de reproducción sería una medida preventiva y a la vez de mitigación y a largo plazo. Alguien levantó la mano, ya le doy la palabra porque no vi quién era. Ahí me bajó la mano. Creo que fue Ingrid. Sí, profe, yo fue la que dije que en 100 años iban a ver No, ¿y otro tú fuiste virus. la que me levantó la mano ahorita? Sí, era para decirle que era yo, porque se dijo que no Ah, sabía que era. sí, exacto. Entonces, eso. Pero lo que pasa es que, ¿sabe qué? Miren, en esta vaina hay algo que sí les quiero hacer énfasis. Sean imaginativos. Sean imaginativos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, sean sinceros. ¿Alguno de ustedes había pensado que una medida de prevención para el virus es no reproducirnos tanto? Sí, pero pasa todo lo opuesto. Sí, profe, digamos a mí en mi caso, pues uno como que entró en shock. Yo tuve a mi hija preciso en la pandemia y entré como en shock. Yo decía, ¿yo por qué traje esta criatura al mundo? Pues nunca había vivido eso. Sí, no, ya a todos nos iba a tocar alguna vez. Sí, entonces, por ejemplo, le tocó a mi hijo, le tocó a mi mamá y me tocó a mí. ¿Sí? Cuando mi hijo ya tenga sus nietos, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos vivirán la próxima. ¿Sí? Y eso si se respeta el ciclo de los 100 años, porque así como vamos, yo creo que no vamos a pasar ni 10 años antes de la próxima pandemia, así como va esta vaina. Profe, pero es que sí, la cosa va a ser como dice usted, que ya no van a ser 100 años ni 50, posiblemente nos esté tocando a nosotros que tenemos 30, Pero dice los como 80 mínimo, años. sí, a mi hijo ya le tocó con 3 años, cuando empezó pandemia, en este momento tiene 6, ¿sí? Le va a Por tocar eso, a o las sea, que posiblemente generaciones. también puede volver a tocar otra vez a Sí, nosotros. a mi abuela le tocó, mi abuela nació en 1914, tenía 4 años cuando la pandemia anterior, de la del 18 de la gripa española. Pues desafortunadamente ya no está como para preguntarle si alguien le contó algo sobre eso, pero no tengo el registro histórico, pero ahí está, pasó. 150.000 muertos en todo el mundo. Pues claro, pero es que en 1918 éramos como, ¿qué? Como 1.200 millones. Ya somos 8.000, más de 8.000, 8.100 creo. Nomás hay 3 países que acumulan la mitad de la población del planeta. China, India y Estados Unidos tienen entre los 3, 4.000 millones de personas. Entonces, ahí hay temas que nosotros tenemos que evaluar y tenemos que evaluar a largo plazo. Vuelvo al ejemplo anterior de esta joda de los muros de contención que nos decía Julia Andrea y
y todo lo de las obras hidráulicas. Yo tuve un agarrón una vez con una directora de la estoy muy enredado hoy, discúlpenme, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de la CAR. Yo le dije, ustedes no entienden que esa joda de las obras hidráulicas es botar la plata al agua, literalmente. Ustedes no entienden que en los próximos 5 años, realmente no pasaron 5 años, pasaron 8 meses, 4 años, 8 meses, va a haber un periodo de retorno de las aguas y esas obras hidráulicas se van a ir a la miércoles. Y así fue, tal cual como yo se lo dije a la vieja, así pasó. Y eso que cuando eso yo estaba en segundo semestre de universidad, o sea, no sabía ni el 10% de lo que sé ahora. Porque las medidas también tienen que ser a largo plazo y duraderas. Yo le dije, pues con 11.000 millones de pesos, ¿cuántos campesinos no alcanza a reubicar en zonas no inundables? Y así con eso dejamos que la laguna de Fuquene retome su cauce natural y eso evitaría inundaciones y desbordamientos también aguas más abajo. Ese es el problema cuando ponemos a un abogado a dirigir una corporación ambiental. Suficiente ilustración con los ejemplos, chicuelos. Entonces, con lo del virus me pareció interesante porque lo que yo les decía, para poder ilustrar que las medidas se deben tomar al más largo plazo posible. No podemos ser inmediatistas en el diseño de los planes de emergencia, de los análisis de riesgo. No podemos ser inmediatistas con nada. Todas las soluciones que nosotros propongamos tienen que durar el mayor tiempo posible o de preferencia deben ser de carácter permanente. Entonces, ahí en el caso del ejemplo del virus que les ponía, pues si, por ejemplo, ustedes hacen, por ejemplo, lo que hice yo soy hijo único de hijos únicos, perdón, mi hijo es hijo único de hijos únicos, o sea, la mamá es hija única, yo soy hijo único y mi hijo es hijo único, ¿sí? Pues es una solución permanente porque básicamente cortamos como con el 80% del crecimiento poblacional que podría haber habido en nuestra familia. Si todo el mundo lo hiciera, en menos de 100 años la población se reduciría a la mitad, sin matar a nadie, sin enfermar a propósito a nadie. Eso se llama eugenesia. Sino simplemente con una decisión. Dice aquí Valentina que desde hace rato está pendiente. Profe, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, cuando se derrama el crudo, se tienen los diques para que este crudo no haga contacto con el suelo y así prevenir un impacto ambiental, que sería una medida de prevención. No, los diques serían una medida de mitigación, porque se va a ejecutar es para cuando ya suceda. Ahora, voy a volver a poner el ejemplo. Una medida de mitigación, de prevención, perdón, a largo plazo, la bicicleta, los carros eléctricos, la transformación energética que muchas personas no la quieren, no sé por qué. Entonces, alguien estaba hablando, pero no alcancé a escuchar, una chica y luego Alexander. ¿Quién estaba o quién iba a hablar cuando justo yo como que la corté? ¿Nada? Entonces ahora sí, Alexander. Alexander. Sí, ahora sí te escucho, dale. Profe, lo que está hablando de el cambio a lo eléctrico, pues eso es una buena medida. Lo que pasa es que esos vehículos eléctricos están llegando muy costosos. Un carro de esos 80, 90, 100 millones de pesos, imagínense. Entonces no está en la capacidad de las personas, o sea, de todas las personas comprar un vehículo de esos. Espéreme, vuelvo. Aquí, mire. ¿Qué hablamos aquí? No, aquí no, mentiras, en esta no era. Perdón, me volví donde no era. Esperen que esto está aquí. Aquí. Análisis de recursos.
Sí, tú tienes exactamente toda la razón. Los vehículos eléctricos son muy caros, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Un análisis de recursos. Ok, no podemos comprar carro eléctrico, ¿podemos comprar bicicleta? ¿Vivimos en un sitio donde se puede usar bicicleta? ¿De qué otra manera podemos disminuir el combustible? Ah, no compre carro particular, use transporte público. ¿Mm? Alguien más iba a hablar y otra vez escuché como la voz de una mujer, pero no alcancé a ver quién era porque justo estaba hablando yo. Yo, profe, que digamos en este caso, pues se va a hacer una inversión alta, pero pues ya no se utilizaría combustible. Claro, es una inversión inicial alta, pero primero el carro eléctrico, si lo tomamos en un periodo de 20 años, contamina muchísimo menos que un carro y vale muchísimo menos en temas de repuestos, combustible, etcétera. Lo que pasa es que la inversión inicial es muy alta. Es básicamente como una casa. La inversión inicial es muy alta, pero el beneficio en el tiempo futuro hace que finalmente sea una cosa que salga mucho más barata que pagar arriendo. Ahora, estoy hablando de comprar casa de contado, ¿no? Que comprar casa a crédito en este país, válgame Dios, Santísima Virgen. Rosemary había levantado la mano. Profe, cambiando un poquito del tema, otro tipo de amenaza sería lo de la gente que emigra hacia nuestro país. Ay, su merced se metió en un tema ahí como bien espinosito, ¿no? Y lo bueno es que se ríe. Y ahí sale y colabora. Bien. Es verdad. Sí y no. A ver, aquí debió haber un plan de prevención y de mitigación y de intervención y todo esto, y de contingencia con el tema de los migrantes, porque ya se veía venir. Se veía venir desde 2007. O sea, tuvimos como 8 años, que fue en 2015 que empezó la migración dura, para prevenirlo, ¿sí? Ya en este momento, ¿qué se está haciendo? Se están tomando medidas de mitigación. Por ejemplo, creo que hace unos días decía el presidente Petro, ¿y por qué no le empezamos a comprar a Venezuela? El gas que le estamos comprando a otras, el gas que le estamos comprando a otras naciones y que lo estamos comprando vía barco, que nos puede salir más caro, ¿sí? ¿Por qué no lo compramos? ¿Por qué no lo compramos? ¿Sí? Saldría más barato, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso? Además de todo, pues hacemos que ellos ganen más plata. Si ellos ganen más plata, la situación económica de ese país se mejora, y si la situación económica de ese país se mejora, pues la gente vuelve, o por lo menos los que están todavía no emigran. Medidas a largo plazo. ¿Mm? Aquí nos está diciendo el gobierno actual, no vamos a abrir más explotación petrolera, solo la que hay, se nos acaba el petróleo. Vamos a tener que comprarle a alguien. Pues, ¿por qué no le compramos al que no lo puede dar más barato? Y que necesita ganar plata para que su gente no se vaya. Las medidas también hay que tomarlas con inteligencia y que tengan multiplicidad de beneficios. Y hay que tomarlas de manera transversal, o sea, que no afecten solo una cosa muy específica, sino que tengan un impacto incluso en otras amenazas. ¿Mm? No sé si me dice entender, chicos. Bien. Me quedó faltando un resto de cosas. Me quedó faltando el tema de la organización, de la estructura de organización.
Me quedó faltando un poco el tema de las brigadas, que es un tema bastante importante. Ojo, hay que empezar no hay que empezar a decirle a la gente, tiene que meterse a las brigadas. Hay que decirle a la gente por qué es importante tener brigadas, para que la gente se meta. ¿Mm? Y quería hablarles de esto, por ejemplo, en el caso de la Organización para la Atención y que tiene que ver con el trabajo, aunque de esto vamos a tener una clase específica. Hay que definir un plan familiar, hacer una identificación de áreas en el antes, en el durante, hay que siempre primero conservar la calma. O sea, usted en una emergencia, no sé, a menos que sea una cosa de una avalancha o algo así, lo peor que usted puede hacer es salir a correr. O sea, lo peor que usted puede hacer es salir a correr. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que sale a correr en un incendio y por no tener calma se le olvida que tiene que coger las llaves para poder ir a abrir la puerta por la que se va a escapar del incendio. Y en un después, entonces, mantener la información, verificar las consecuencias del evento, elaboración del informe, pero de esto vamos a hablar en una sola clase, vamos a hablar de esto que es lo del plan familiar. ¿Listo? Les recomiendo que porfa léanse las diapositivas que quedan, ahí van a quedar en el Classroom por ahí a partir del miércoles. Si todo sale bien, si Google me responde positivamente para recuperar toda la cuenta, si no, yo miro a ver cómo les publico esta vaina de otra manera o cómo lo publico desde la cuenta que sí tengo activa. Ojo con el tema de tener en cuenta a todas las personas que están a nuestro alrededor, tener en cuenta las bases de datos bien organizadas y, chicuelos, también tener una base de datos de un directorio de, y lo dije la vez pasada, un directorio propio. Sí, porque eso de que apenas tenga usted el 1, 2, 3, estamos graves. Acuérdense que yo les dije la vez pasada eso, ¿no? Se lo recalqué. Entonces, chicuelos, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia. De antemano me disculpo pues porque hoy no fue la clase tan fluida como en otras ocasiones. Y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, para la compañera que va a ir a su tema del alumbramiento. Muchos éxitos con su familia. Y esperamos verla pronto en clase. Y pues cuídense, juiciosos en la clase que les queda y después pues que puedan descansar este fin de semana y ojalá puedan aprovechar que es larguito. Y muchas bendiciones para todos. Que tengan feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buena tarde. Igualmente. Muchas gracias, profe, y ánimo. Gracias. Chao, profe.